mencionado que las taquicardias podíamos clasificarlas en taquicardias con un QRS angosto y con QRS ancho. Una taquicardia con QRS angosto generalmente es la taquicardia paroxística supraventricular. Y este tipo de taquicardia es con QRS ancho. Como todos tienen la misma morfología, se llama taquicardia ventricular monomorfa, ¿no es cierto? Que está partiendo de un solo lugar. Y luego también las taquicardias podríamos dividirlas en taquicardias regulares o irregulares. Esta es una taquicardia regular. ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido? ¿Puede apagarlo? Alguien tiene que apagar su micrófono. Y esta es una taquicardia ventricular polimorfa, ¿no es cierto? Porque acá están viendo complejos negativos, acá complejos positivos y después se hacen helicoidales. Esto se llama, esta taquicardia, este trazado del medio se llama torcida de la punta. Y eso generalmente obedece a que el paciente tiene un intervalo QT largo. Y el intervalo QT largo puede ser de origen congénito o puede ser por medicamentos. Y en esta última parte del trazado, el paciente ya se encadena una fibrilación ventricular. Así se ve la fibrilación ventricular, en la que el paciente no va a tener pulso, prácticamente va a perder la conciencia. Y a este paciente sí hay que hacerle una cardioversión eléctrica de inmediato, porque si no va a fallecer. Y otra clasificación que vimos ayer también era que las taquicardias podrían ser taquicardias ventriculares no sostenidas, como observábamos en este holter, cuando duran menos de 30 segundos. O pueden ser taquicardias ventriculares sostenidas, como acá estamos viendo, varios minutos que está con taquicardia ventricular, después sale, pero vuelve a entrar. Obviamente, estas tienen mucho más riesgo y pueden ser pacientes que tienen cardiopatía isquémica, inestabilidad eléctrica, pueden ser pacientes chagásicos, con miocarditis, con aneurismas. Y el tratamiento muchas veces es el implante de un cardiodesfibrilador. Cardiodesfibrilador es un dispositivo que es capaz de detectar este tipo de arritmias y enviar un choque eléctrico endocavitario. El único inconveniente es para nuestro medio que son muy caros. Acá tenemos una taquicardia regular con imagen de bloqueo de rama izquierda. A veces es difícil poder diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia paroxística supraventricular con bloqueo de rama previo. Por eso hay algunos criterios que se usan y algunos criterios son criterios de Brugada, ¿no es cierto? Dentro de las características de la taquicardia ventricular está la disociación auriculoventricular, es decir, no hay estímulos auriculares que conduzcan y lleguen al ventrículo. Ocasionalmente puede haber uno que otro y eso se llama fusión, ¿no? Pues se llama captura porque puede aparecer un latido normal. Y a veces aparecen latidos o imágenes electrocardiográficas que están en un intermedio de la morfología entre un latido normal y una extrasístole ventricular, y eso se llama fusión. Otro criterio generalmente es que si uno saca el eje, acá tenemos D1 positivo y ABF negativo, está desviado a la izquierda, generalmente las taquicardias ventriculares están en la extrema derecha, ¿no? Otro criterio se llama concordancia, y eso uno puede ver desde V1 hasta V6. ¿Qué significa eso? Que los complejos QRS son todos positivos o negativos. Aquí pueden ver de V1 a V6 casi todos los complejos QRS son negativos. Entonces eso se llama concordancia. Entonces cuando uno tiene varios de esos criterios puede ya pensar en una taquicardia ventricular. Pero ante la duda, siempre debe tratarse una taquicardia con complejo QRS ancho como una taquicardia ventricular. Acá tenemos
otro trazado, una taquicardia ventricular, y otra cosa que también tiene que llamar la atención y va a favor de taquicardia ventricular, cuanto más ancho es el complejo QRS, es mayor la posibilidad, y generalmente miden también de la duración de R a S, y si es más de 150 milisegundos, también es otro criterio. En todas estas hay que tratar de buscar la onda P. A veces hay una onda P retrógrada, que acá no se ve, pero que ocasionalmente puede verse. Tal vez acá en este último, esto que se ve acá, que estoy marcando con el láser, puede ser una onda P que está metida ahí, ¿no? Que va también a favor de una taquicardia ventricular. Y tenemos poner taquicardias. Hemos visto una con imagen de bloqueo de rama izquierda y otra con imagen de bloqueo de rama derecha. Y si ustedes se fijan en D1, por ejemplo, acá en el ascenso de la S, ven esta mosquita, esta puede ser una onda P retrógrada, que está obviamente disociada. Y acá de B1 a B6 están viendo que todos los complejos QRS son positivos. Entonces eso va a favor de una taquicardia ventricular y eso se llama concordancia. Y el riesgo de estas taquicardias ventriculares es que puedan degenerar en esto que les había manifestado, que es una fibrilación. Y una fibrilación ventricular puede ser una fibrilación ventricular gruesa, como que se ve acá, que se ve los complejos anchos, o una fibrilación ventricular fina. Y fisiopatológicamente obedece a que existen múltiples focos de despolarización ventricular. Como en la fibrilación auricular, recuerdan que habían múltiples focos de despolarización, pero no eran de tanto riesgo como cuando estos focos se encuentran a nivel ventricular. Y muchos de estos pacientes entonces van a ser muerte súbita. Lo otro que les comenté es la torcida de punta, o en francés torsade des points, que ustedes están viendo, se llama taquicardia ventricular helicoidal. Porque vean los complejos, acá son casi isodifásicos, acá cambian de polaridad, algunos son negativos, positivos, ¿no? Y eso se llama torcida de la punta y es por complejo, por intervalo QT largo. Hasta que en el último trazado desencadena una fibrilación ventricular. Y el paciente fallece si no se hace nada. Acá nuevamente empieza con un electrocardiograma normal y hace otro episodio de torcida de la punta, ¿no? Los complejos inicialmente son así en una derivación, después se hacen más positivos o más negativos o de mayor amplitud. Tratamientos en general, cuando la frecuencia cardíaca es baja, ¿no? Si tiene una bradicardia sinusal y sintomática, el implante de un marcapaso es importante, ¿no? Que puede ser un marcapaso BBI o un marcapaso bicameral. En caso de una taquiarritmia, habíamos mencionado que puede ser una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular. Y esta taquicardia ventricular podríamos dividirla en taquicardia ventricular sin pulso y taquicardia ventricular sostenida, pero con pulso. Si no tiene pulso, hay que hacer una cardioversión eléctrica. Si es sostenida, hay que mejorar las condiciones del paciente metabólicas. Hay que ver si tiene hipoxia y puede hacerse una cardioversión eléctrica programada. En la taquicardia supraventricular, si tiene compromiso hemodinámico, cardioversión eléctrica. Caso contrario, puede darse adenosina, verapamilo o amiodarona. Bueno, imagino que todos ustedes han llevado farmacología y este es la tabla de medicamentos antiarrítmicos que sí es importante que las conozcan, ¿no? Que tiene 4 clases, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿No? Clase 1A, bloqueantes de los canales de sodio.
¿no? La 1A, procainamida quinidina, la clase B, lidocaína mexiletina. Acá tenemos, es muy difícil conseguir estos medicamentos. La clase C, flecainida y propafenona, este sí tenemos en nuestro medio. La clase 2, los beta bloqueantes, ¿no? Clase 3, la amiodarona, el sotalol, bretilio y butilida. ¿Acaso tenemos la amiodarona, que es lo que más usamos? Y clase 4, bloqueantes calcio. Ese ha sido un recordatorio. Existe otro tipo de arritmia, tal vez esta imagen no está muy clara, que se llama ritmo de la unión. Hemos dicho que el paciente puede tener una actividad del nódulo sinusal entre 60 a 100, pero a veces cuando falla el nódulo sinusal empieza a activarse el nódulo auriculoventricular, ¿no? Y generalmente La comienza una diapositiva no cambia, ¿sí? 40 a 60 por minuto. Y eso significa que no va a tener una onda P delante del complejo QRS, pero esta onda P la podemos ver detrás del complejo QRS. Entonces aquí estamos viendo un trazado en el que está bradicárdico, está regular y tiene una onda P retrógrada. Eso se llama ritmo de la unión o ritmo nodal. Y otra imagen, en este caso, estamos viendo un paciente con un marcapaso. Este marcapaso solo tiene un cable, entonces unicameral, y está estimulando el ventrículo derecho. Si estimula el ventrículo derecho, en el trazado electrocardiográfico vamos a ver una espiguita como esta antes del complejo QRS y tiene imagen de bloqueo de rama izquierda. Generalmente la frecuencia cardíaca es de 60 y es regular. No Bueno, avanza la hasta ahí izquierda. las arritmias ventriculares. Hay alguien que tiene encendido su micrófono. Vamos a hablar un poquito de isquemia, lesión y necrosis. Y después vamos a continuar el día lunes. Ven la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a ver las alteraciones electrocardiográficas en la isquemia, lesión y necrosis. Ya hemos hablado del sistema de conducción, ahora vamos a hablar del sistema de irrigación del corazón. Está dada básicamente, si ustedes recuerdan la anatomía, por una arteria coronaria derecha que tiene, bueno, ramas marginales y que tiene una arteria del nódulo sinusal, una arteria del nódulo auriculoventricular y también del nódulo sinusal. Y una rama izquierda que se divide en dos, una arteria circunpleja y una arteria descendente anterior. Entonces, cuando estas arterias, una de estas arterias se tapa por diferentes motivos, ¿no es cierto? Puede ser un proceso de arteriosclerosis, un trombo, puede generar un infarto y esto se va a manifestar en ciertas alteraciones electrocardiográficas, que vamos a verlas, ¿no? Esta es la morfología de la despolarización, ¿no es cierto? Ya vimos esto, ¿no? Fase 0, 1, 2, 3, esto es lo normal, pero cuando el tejido está lesionado, la amplitud de esta despolarización va a disminuir y la duración se va a incrementar hasta que podemos llegar a un tejido que está muerto. Cuando aparecen estas alteraciones en el tejido isquémico, se aprecian cambios de la onda T. Cuando el periodo de isquemia es mayor, aparecen alteraciones del segmento ST y cuando el tejido ya está muerto, aparecen ondas Q, que se llaman ondas Q patológicas. Y acá estamos viendo una imagen del corazón. Nos vamos a suponer una arteria obstruida en la parte central. Es una zona con necrosis, zona infartada. Alrededor existe una zona de lesión o injuria, es decir, un tejido potencialmente viable.
y mucho más en forma externa se encuentra una zona de isquemia. Entonces la isquemia se caracteriza por alteraciones en la onda T, como que pueden ver acá con una onda T negativa. La lesión o injuria, alteraciones del segmento ST. Como ven en esta imagen, ¿no? El ST está supradesnivelado. Pero cuando no hemos procedido en forma adecuada, no hemos prestado, digamos, una atención médica oportuna, este corazón, este músculo cardíaco se va a necrosar y va a morir. Y va a producir que estas células muertas, como no tienen conducción eléctrica, electrocardiográficamente se presentan como una onda Q. Ya no hay aire. Entonces, estas tres cosas tienen que saber. Les repito nuevamente. Isquemia, alteraciones de la onda T. Lesión o injuria, alteraciones del segmento ST. Y necrosis, alteraciones de la onda Q. Y generalmente, ¿no? En los primeros minutos, cuando hay un espasmo en evolución, lo primero que aparece es una onda T picuda. Después el segmento ST está supradesnivelado, ¿no? Y si es un espasmo, después puede volver a lo normal. Pero si es un infarto en evolución, después de este segmento ST supradesnivelado aparece una onda Q con onda T negativa y eso es después de varias semanas. Existen dos tipos de infarto que se los clasifica normalmente. Uno es el infarto tipo Q, o también llamado infarto transmural o subepicárdico. Es aquel que compromete todo el espesor del músculo cardíaco. Esto es lo normal, ¿no es cierto? Un no normal. P, QRS, T. Pero cuando en las primeras horas se produce una obstrucción de una arteria coronaria, va a aparecer una onda T picuda, alta, y el segmento ST se va elevando. Entonces, esa imagen es ya característica del infarto transmural. El primer día, esta onda R va disminuyendo y la onda Q profundiza, ¿no? Si es que no hemos hecho nada, y el ST está mucho más marcado. Después del segundo día, vean, aparece una onda Q patológica y una onda T negativa. Y después de varios días queda así, esta imagen, ¿no? De necrosis, de infarto. Quiere decir que no hemos hecho lo necesario. Y después de varias semanas, a veces este ST sigue elevado, ¿no es cierto? Y eso puede obedecer a que el paciente tenga un aneurisma ventricular. Y electrocardiográficamente nosotros podemos tener la capacidad de definir dónde está localizado el infarto, que puede ser anterior, cuando compromete la derivación B3, B4, puede ser septal, cuando compromete la derivación B1 y B2, lateral, lateral baja, B5 y B6, lateral alta, D1 y ABL, el infarto de cara inferior o diafragmático, la derivación D2, D3 y ABF, puede ser un infarto inferobasal o posterior. Y acá está lo que les comentaba, ¿no es cierto? Infarto de cara inferior, D2, D3 y ABF. Infarto lateral, D1, ABL. Infarto anterior, B4, B5. Y cuando va de B1 a B6 se dice infarto anterior extenso. Esas alteraciones típicas y características que hemos visto, entonces, pueden presentarse en cualquiera de estas caras. Cuanto más derivaciones son comprometidas, el infarto es más grande, el riesgo de vida es mayor. Acá estamos viendo que cuando la arteria coronaria
izquierda, la descendente anterior, se tapa, como en este caso, va a producir este tipo de alteraciones en B1, B2, B3, B4. Ustedes vean una onda Q, ¿sí? Que está en rojo, con una onda T negativa. ¿Este será un infarto de pocas horas o ya de varios días? ¿Qué opinan? Acabamos de decir de algunos días. Si ya tiene una onda Q, quiere decir que ha pasado por lo menos unos 2 días, ¿no? 1 o 2 días, pero no es de horas de evolución. Y uno tiene que actuar en las primeras horas. En cambio, ¿en qué derivaciones se ve en onda Q anormal en este electro? B2, B3, B4. D2, D3 y ABF, ¿no? Un poco en B5 y B6, pero todavía tiene R. Pero en D2, D3 y ABF tiene un QS. ¿Qué cara es? La infartada. Acabamos de ver. Cara inferior o diafragmática. ¿Qué arteria está tapada? La descendente anterior. No. La coronaria derecha. Ustedes están viendo la imagen del corazón, toda esta zona negra corresponde a la cara inferior y este es el infarto. En este caso, acá en rojo pueden ver en B1 una onda aérea muy alta. ¿En qué patología también se ve una onda aérea muy alta? De estas que hemos visto estos días. Creo que no están leyendo, chicos. Cuando veamos una onda aérea muy alta en B1, en el bloqueo de llama, en la hipertrofia ventricular derecha. En la hipertrofia ventricular derecha. Ahí tenemos una onda R, como se ve acá, muy alta, muy elevada. Pero también hay que hacer diagnóstico diferencial con el infarto posterior. Y que puede ser por obstrucción de la arteria circunfleja. Acá, donde hay unas curvas normales. B1 y ABL. Bueno, exacto. B1, ABL, B5 y B6. B5 y B6, cara lateral baja, B1 y ABL, cara lateral alta. La arteria generalmente puede ser una circunfleja, una llama marginal, una llama diagonal de la descendente anterior. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Van a repasar todo lo que hemos visto para esta semana. Tienen 2 días, sábado y domingo. El próximo lunes vamos a terminar esta parte de isquemia, lesión, infarto.
y vamos a ver unas misceláneas, unas alteraciones electrocardiográficas, por ejemplo, con alteraciones electrolíticas. ¿Sí? Y el día martes vamos a hacer un taller de electrocardiografía. Les voy a mostrar electros de todo lo que hemos visto esta semana, así que revisen. Y el día estamos lunes, martes, sería el electro. Por ahí, el lunes va a ser esas especialidades y el taller de electro. El martes vamos a hablar de exámenes complementarios y de cardiología, el martes. Y el miércoles y el jueves vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca y hipertermia y participación de los bienes en la doctor Lara. Pero para el día lunes necesito que se pase todo lo que hemos visto para el taller de electro. ¿Sí? Es como un despacho. ¿Ya? Vamos a ver cuántos días diapositivas más nos quedaban. Bueno, vamos a dejar acá y nos vamos a terminar de ver esto. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos el día lunes. Las chicas que hoy día fue el día de la mujer. Los espero el lunes. También, gracias. Muchas gracias.